Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. ¿Sabías que las emociones negativas son consideradas hoy en día una epidemia más grande incluso que la de la gripe? Muchos de los pensadores, educadores, maestros, investigadores actuales consideran este problema y la psicología transpersonal no es ajena a esto. Por ejemplo, el Dalai Lama, conocido por todos, ¿no?, como líder del budismo que hemos hablado en muchos de los videos refiriéndonos a él no como una religión, sino en el sentido de ciencia de la mente. Dice el Dalai Lama que el principal enemigo que todos tenemos son nuestras emociones aflictivas. Si has comprobado esto alguna vez, las has padecido y quizás pensás que, bueno, son algo natural, que es parte de la vida y casi inevitables. Te recomendamos que veas este video porque hay una idea muy diferente que plantean estas psicologías, la psicología transpersonal, donde se nos enseña que no es inevitable padecer estas emociones que nos afligen, que nos enferman, que nos sacan la energía, que nos generan conflictos en las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Hay formas, hay métodos para liberarse de ellas y hoy vamos a ir pensando juntos a lo largo de este breve video sobre esta realidad que, claro, es una realidad en la medida en que las reconozcamos, ¿no? Ahora, si vamos por la vida padeciendo de las emociones que nos afligen, que pueden ser la bronca, la ira, la angustia, la duda, porque hay un tipo de duda emocional que es una emoción negativa, la inseguridad, la desvalorización, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una larga lista. Cuando nos empezamos a dar cuenta, nos empezamos a observar y empezamos a registrar, a chequear en nuestra propia mente que tenemos este tipo de emociones, se empiezan a convertir en una realidad más objetiva para nosotros. De otra forma, las tenemos, van y vienen, porque acordate que la definición de la palabra emoción significa con movimiento, así que las emociones todo el tiempo van fluyendo, van cambiando una tras otra. No obstante, este movimiento, este cambio es un cambio que se da dentro del ámbito del hábito, dentro del ámbito de la mecanicidad, con lo cual podríamos hablar incluso hasta de un repertorio de emociones que tenemos, incluso aquellas que no queremos tener más. Porque quizás ya las conocemos, ya las hemos padecido y no hay ninguna interés en volver a experimentar esos miedos, en volver a experimentar esas angustias, esas ansiedades, sin embargo las volvemos a tener, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a ver que hay una causa profunda, que hay una causa inconsciente y para ello muchas veces no encontramos las respuestas. Porque una de las primeras cosas que te vamos a decir hoy desde este enfoque es que las emociones negativas hoy están fomentadas, están incentivadas. Y esto tiene que ver con la forma de vida moderna y esto tiene que ver con los mensajes que recibimos a través de los medios de comunicación, de determinados contenidos, de determinadas películas, con influencias que recibimos también de personas desde que nacemos, de nuestro ambiente, nuestro entorno, que tampoco han podido resolver el problema de las emociones negativas y van por la vida padeciéndolas y nosotros que somos bebés, que somos niños y no podemos hacer otra cosa que empaparnos de todo eso, que imitarlas y finalmente apropiarnos y naturalizarlas, ¿no? Así que dentro de esta especie de meditación que tratamos de ir haciendo juntos a través de este video, la idea es empezar a desnaturalizarlas y empezar a ver qué salidas tenemos y qué alternativas tenemos a este tipo de situaciones emocionales. Lo primero que podemos decir que podríamos ofrecer como explicación
y como primer hilo conductor en este recorrido que nos puede llevar seguramente no solo un video, sino más tiempo poder resolver este tema, pero en algún momento tenemos que empezar, es que necesitamos darnos cuenta que no hay una sola emoción negativa que sea útil. No hay una sola emoción negativa que sea útil. Esto no es un dogma, esto no es una frase de autoayuda que tengo que repetir para convencerme, esto es algo en lo que tengo que pensar. Esto es algo en lo que tengo que reflexionar para ver si realmente es cierto o no. En lo personal es algo que he comprobado. Porque si nos ponemos a pensar en esas emociones que experimentamos y podemos tomar una, por ejemplo, podríamos tomar la impaciencia, que es un estado emocional, ¿no? Quiero que las cosas ya sucedan. Por ejemplo, estoy viendo este video y ya no quiero tener más emociones negativas, ni siquiera quiero terminar de ver el video. O sea, estoy empujado desde mi interior, desde mi inconsciente, por esta emoción de la impaciencia que me impide no solo disfrutar de un momento, sino me impide quizás de aprender, me impide quizás de escuchar a los demás, ¿no? La impaciencia, entendida como una emoción negativa, ¿es útil alguna vez? Quizás alguien podría decir, sí, es útil porque cuando las cosas no van rápido como queremos, necesitamos apurarlas, necesitamos empujarlas, pero podemos movilizar a los demás, podemos meterle más energía a un proyecto o desarrollar una motivación más fuerte sin la impaciencia, sin que esa emoción negativa acompañe a esa acción, ¿no? Entonces, esto es algo interesante porque muchas veces creemos que hasta que son necesarias y hasta, como te decía hace un rato, creemos que son útiles. Y en realidad no lo son. ¿Por qué es importante empezar por esta idea? Porque mientras pensemos que son inevitables, las emociones aflictivas, algunos las llamaron emociones tóxicas, otros emociones destructivas, no importa el nombre que le pongamos, pero mientras pensemos que son inevitables, no las vamos a poder dejar atrás, no las vamos a poder cambiar. Ese es un punto importante. ¿Cómo comprobamos que las emociones negativas son un problema? No solo en lo personal, sino que, por ejemplo, te invito a que googlees en estadísticas, si no las tenés muy presentes, por ejemplo, de los últimos siglos. ¿Cuánta gente murió en el mundo a causa de guerras? Desde, podríamos tomar el siglo XVIII hasta la actualidad. ¿Sabés cuánta gente? Millones de personas. Hoy buscaba este dato y según estadísticas oficiales, que lógicamente son cuestionables, se dice que más de 100 millones de personas. Yo creo que mucho más que eso. Y vos me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las emociones negativas? Porque la cuestión sería preguntarse si quienes deciden y mandan a los pueblos a esas guerras los han hecho movilizados por una emoción o un sentimiento positivo, lo han hecho movilizados por el amor, por la compasión, o lo han hecho movilizados por el egoísmo, por la avaricia, por el odio, por el rencor, por la violencia, que son todas emociones negativas. Creo que la respuesta es clara, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión fundamental, entender que no solo es algo que nos afecta en nuestra vida personal y en nuestra salud, sino también a nivel de la sociedad humana y a nivel de la historia. Gurdjieff, que no es muy conocido en nuestro país, en la Argentina, fue realmente un gran pionero de lo que es la nueva psicología de la nueva época histórica. Él decía que la causa de las guerras una de las causas fundamentales eran las emociones negativas, ¿no? Y es una idea sobre la cual vale la pena pensar y escuchar, porque es una idea que no escuchamos en general en ningún medio oficial de información.
Vamos a ir viendo algunas preguntas, vamos a ir preguntándonos algunas cosas. Vamos a hacer la primera pregunta, por favor, señor director. La primera pregunta es si hay circunstancias que nos inducen a tener emociones negativas. ¿Vos creés que hay circunstancias frente a las cuales tenés que tener emociones negativas? Sí o sí. Esta circunstancia es igual a emoción negativa. Por ejemplo, pienso en una, ¿no? Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, que hay una gran aglomeración de gente, ya como decía Ortega y Gasset, ¿no? En su libro La rebelión de las masas, ¿no? Él ya hablaba de este fenómeno, ¿no? De la aglomeración de gente. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos una gran aglomeración de gente y no está muy bien organizada realmente la ciudad. Con lo cual, por ejemplo, a la mañana nos encontramos que tenemos que tomarnos el subterráneo o el colectivo y viene repleto, ¿no? Y nos sentimos unas especies de ganado vacuno apretados unos con otros, por ejemplo, en el subterráneo, ¿no? Yo creía que esa situación sí o sí era la justificación para tener emociones negativas, es decir, que bueno, lamentablemente no la puedo cambiar ya en lo inmediato, esa situación, porque es algo que no se excede, pero creía que no había forma de abordar, en este caso, el medio de transporte sin tener una emoción negativa. Y leyendo un librito interesante de Ouspensky, que es uno de los creadores del Cuarto Camino, encontré que Ouspensky explicaba y daba la respuesta a que no. Él dice que no hay situaciones, circunstancias que justifiquen nuestras emociones negativas. La verdad que me choqueó bastante. Incluso hasta diría, me creó una emoción negativa, ¿no? Es decir, cuando uno toma emocionalmente el conocimiento y dice, pero ¿cómo? Si pasa esto, ¿cómo no me voy a enojar? ¿No? Eso no quiere decir que uno no pueda ver la injusticia, eso no quiere decir que uno no pueda juzgar una situación, si es justa, si es injusta, si es correcto, si es incorrecto. Ese es otro proceso. Pero yo voy a poder juzgar mejor, discernir mejor y ver qué tengo que hacer con mucha más claridad y lucidez si estoy libre de la negatividad. Esto es algo fundamental, ¿sí? Una de nuestras ilusiones más fuertes a la hora de poder liberarnos, pensá que la emoción aflictiva, sea la que sea, pensada que es como un traje que llevamos puesto, pero es un traje que nos queda muy incómodo, como esos trajes pesados que usaban los guerreros medievales, ¿no? Que pesaban, no sé, 100 kilos, ¿no? Y imagínate que la emoción negativa es como ese traje del guerrero medieval que nos ponemos todos los días, o sea, salimos con 100 kilos encima nuestro. ¿Qué pasa? Si tenemos que correr o caminar varias cuadras, quedamos realmente agotados, sentimos como que nos aplastan, ¿no? Entonces, la primera ilusión de la que tenemos que librarnos es responder a esta pregunta, que no, que siempre hay una forma de poder abordar las situaciones de otra manera. Y esto es algo fundamental, es una idea nueva, es una idea diferente. Digo nueva en términos de lo que es la cultura actual, de la cultura dominante, del pensamiento único que se difunde, donde tendemos a pensar que son inevitables. Pero en realidad el budismo, por ejemplo, hace 2500 años ya habló de esto y ya planteó el camino para liberarse del sufrimiento que nos crean este tipo de emociones, y una de las causas que plantea es que esta digamos, como raíz fundamental de estas malezas que son este tipo de emociones y aflicciones, es que es la ignorancia. Veamos otra cosa, otra pregunta, siguiente. La siguiente pregunta es, si hay alguna razón por la que estemos deseosos de mantener las emociones negativas, porque uno podría decir, bueno, sí, ya las vi, ya he escuchado esta idea, leí algún libro sobre las emociones tóxicas, vi algunos videos en YouTube, hice algún curso. Sin embargo, ¿nos hemos liberado de ellas? Y entonces eso nos llevaría a pensar, ¿hay alguna parte de nosotros que quiere mantenerlas, que está aferrada a las emociones negativas? Y la respuesta a esta pregunta, por lo menos una que se nos ocurre en este momento, por supuesto que esto es algo que podemos seguir ampliando y desarrollando, no es que hay una respuesta única,
una de las respuestas válidas y que nos sirven y que nos ayudan es entender de que en realidad no es que estamos deseosos de tenerlas, porque en ese caso seríamos masoquistas, que es decir, buscaríamos el dolor y el sufrimiento, sino que en realidad es el hábito. Estamos habituados, es el hábito el que ha construido en nosotros esta tendencia, esta predisposición. Entonces, si hemos construido producto no solo, digo, con esto no es que nos tenemos que empezar a sentir culpables, ni pecadores, no, para nada, eso es una idea que no aporta nada en este recorrido de autoconocimiento psicológico que estamos haciendo, sino que la finalidad de preguntarnos esto es poder encontrar dónde está la causa, dónde está la raíz. Si pienso que la causa de las emociones negativas está en los otros, en los demás, no voy a poder solucionarlas, porque le voy a estar errando, no voy a estar dando en el blanco, no voy a estar dando en el objetivo. Entonces, vuelvo a la idea, si hemos creado un hábito en un sentido, ¿por qué no podemos crear un hábito en otro sentido? Es decir, ¿cuál sería el otro sentido? Y por ejemplo, si soy una persona que tiende habitualmente, y ahí hay que ver tipos psicológicos para ver la tendencia de cada uno, tiendo a la ira fácilmente, es como que soy una digamos, inflamable, altamente inflamable, con lo cual puedo crear una práctica, un hábito en la dirección opuesta y contraria, que sería cultivar una virtud que se oponga a la de la ira. Por ejemplo, la tolerancia. Bueno, eso sería, obviamente, no lo voy a poder hacer en un día, sino que todo es práctico y esto lleva tiempo, pero puedo caminar ese camino y en algún momento lo voy a tener que empezar. Ahora, si no hago eso y sigo con el mismo hábito, cada vez va a ser más fácil en mí que se encienda esa chispa, porque ya va a haber una predisposición natural. Y esto es algo que se da incluso no solo en el reino humano, sino también en los animales que no tienen emociones negativas. Su acción es guiada por la inteligencia del instinto, no pelean con otro por bronca o por ira nada más, sino que pelean de pronto por el alimento o por el territorio. Así que en ese sentido es muy diferente, pero sí podemos ver que si nosotros entrenamos a un animal, por ejemplo, una rata, un animal doméstico, un gatito, un perrito, en algún hábito, va a ser mucho más fácil cada vez que lo vuelva a reproducir. Vamos a la siguiente pregunta. Y seguimos pensando juntos. La siguiente pregunta es si empeoramos las emociones negativas al tener fantasías. Y para esto es importante preguntarse o diferenciar bien qué es la fantasía y qué es la imaginación, que son dos cosas diferentes, ¿sí? La imaginación es un proceso creativo. Han imaginado cosas de manera creativa, por ejemplo, los grandes inventores de la historia de nuestra humanidad, como podríamos mencionar a Nikola Tesla. El primero imagina la radio, que se atribuyó después a Marconi, pero en realidad fue descubierta por Tesla, o él imagina la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, ¿no? Que no era muy eficiente, y luego la lleva a la práctica. Y hay un proceso creativo, el artista. Cualquiera de nosotros que está buscando la solución a un problema, la imagina y después la lleva a la práctica. Ahora, las fantasías no, porque las fantasías, a diferencia de la imaginación, no son creativas. Son como el círculo que gira sobre sí mismo, como el perro que se muerde la cola, siempre no nos conducen a algo creativo, sino que habitualmente nos conducen a delirios, nos conducen a la subjetividad, nos conducen a la confusión. Así que esto es fundamental para diferenciar. Entonces, si empeoran las emociones negativas al tener fantasías, bueno, la respuesta que podemos empezar a encontrar es que sí. No la imaginación, las fantasías, porque no voy a estar encontrando una solución objetiva al problema, sino que voy a hacer, voy a buscar evadirme, voy a buscar
sustitutos a esas necesidades internas insatisfechas, ¿sí? Voy a buscar reprimirlas, ¿sí? Y voy a pensar, según mi fantasía, de que al reprimirlas ya voy a haber solucionado el problema. Y no. Así que imaginación sí, fantasías no. Vamos a ver otra pregunta más. ¿El miedo es una emoción negativa? Bueno, esto es una idea bastante interesante para preguntarnos. ¿Qué pensás? En principio podríamos diferenciar entre dos tipos de miedos, ¿sí? Hay un miedo que es el miedo que tiene un componente emocional muy grande, que es el miedo que gira muchas veces en torno a nuestros complejos, que gira en torno a fantasías de las que hablábamos hace un ratito. Ese miedo emocional que es en general el 90% de los miedos que tenemos todos los días sí son una emoción negativa. Y no solo eso, sino que se suele decir desde la psicología transpersonal que es la emoción negativa más grande de todas. Entonces muchas veces podríamos preguntarnos si detrás de cualquier otra emoción no hay un miedo. ¿Y sería el miedo a qué? Por ejemplo, hay otro tipo de miedo, que no es el miedo emocional, sino que es el miedo instintivo. Es ese miedo que aparece cuando peligra nuestra integridad física, ¿sí? Es ese miedo que nos pone alertas, que nos vuelve más precavidos, incluso hasta nos termina volviendo, digamos, preservando nuestra integridad física y nos termina alertando, como te decía hace un rato. Ese miedo instintivo no es una emoción negativa. Así que podríamos diferenciar entre uno y otro. Hay muchas sutilezas en esto y en parte muchas veces cuando empezamos a plantear algún tema psicológico, podemos, si somos sinceros con nosotros mismos, empezar a darnos cuenta de cuántas cosas hay de nuestro mundo interior que no conocemos, y qué grande y qué amplia que es nuestra mente, y qué grande y qué amplia y compleja que es nuestra psique. Bueno, y hay otra pregunta también en relación con esto, y es si el dolor es una emoción negativa. ¿Qué pensás? Lógicamente nadie va a buscar el dolor. De esto incluso había hablado Sigmund Freud, ¿no? Que es la búsqueda de el placer, ¿no? La búsqueda del eros, de lo erótico. No en el sentido sexual, sino nada más como se redujo quizás en esa idea, sino en el sentido de la búsqueda del placer natural, que no solo busca el ser humano, sino que busca también un animal. Nadie va a buscar el dolor y lógicamente hoy en día vemos que hay muchos dolores a nivel de la humanidad que podrían ser evitados. Por algo, por ejemplo, tenemos una ciencia que es la medicina, a la cual justamente tratamos de acudir para poder eliminar aquello que nos está produciendo dolor, aquella enfermedad. La respuesta hacia el dolor es una emoción negativa, quizás te sorprenda. Y la respuesta es que no es una emoción negativa. El dolor nos alerta. El dolor, por ejemplo, me duele una muela y me llama la atención, me enciende una luz roja acerca de la necesidad de, por ejemplo, consultar al dentista. Tengo fiebre, por ejemplo, y tiendo a pensar que debo tener algún tipo de infección. Entonces voy a buscar la causa de eso, que no es otra cosa que un síntoma. Entonces, imagínate qué peligroso que sería si no tuviéramos esta capacidad para poder sentir dolor. El dolor nos avisa que estamos pasando un umbral y que hay algún inminente peligro o alguna inminente amenaza a, de pronto, en ese caso, nuestra salud. El director de la escuela, León Azulaya, hace tiempo, cuando enseñaba en los cursos iniciales, hacía un comentario que es el siguiente. Él decía, me duele la muela, por ejemplo, y voy al dentista. Y cuando me duele el alma,
¿a dónde voy? ¿Qué pasa cuando ese dolor es del alma, es de la psique, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Esa pregunta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos? Y bueno, hay muchas corrientes, muchos maestros, muchos pensadores que han dado respuestas a esto. Así que es muy optimista poder empezar a ver que no estamos solos en esto. ¿Y qué más optimista que hay que te digan que no estás condenado a tener emociones aflictivas? Que no estás condenado a vivir o convivir con un enemigo interior, que hay soluciones, que hay salidas, que hay formas de resolverlo. Y no estoy hablando de cosas mágicas ni de soluciones que no tengan que ver con la realidad, sino con una práctica, con un trabajo interior que todos y cada uno de nosotros podemos hacer y podemos empezar a hacer ahora, en este mismo momento. Para ir terminando un poco con esta idea y después darte algunos consejos, la pregunta final, digamos, que queríamos hacernos es si cuál de los centros, cuál de las funciones que tenemos como seres humanos, de las cuales vamos a hablar ahora, son afectadas por las emociones negativas. Para esto vamos a usar un gráfico que nos sirve, que es como un mapa de cómo funciona nuestra mente, que es el siguiente. Fíjate en esa imagen, en ese gráfico, encontramos que tenemos distintas partes en nuestra mente, o distintos órganos, podríamos hablar. Así como nuestro cuerpo tiene órganos, tiene un hígado, tiene un corazón, tiene un estómago y cada uno cumple su función, nuestra psique, nuestra mente también tiene, podríamos decir, órganos de la mente, a la cual llamamos centros o funciones. Lógicamente, cuando hablamos de emociones negativas, pensamos en la función o en el centro que tiene que ver con las emociones y que a nivel físico incluso identificamos con esta parte de nuestro cuerpo, con el pecho, donde habitualmente sentimos las emociones. También tenemos un centro o una función intelectual que generalmente ubicamos en la cabeza cuando queremos concentrarnos o pensar. Nos agarramos la cabeza y no la rodilla, ¿no? Está esa famosa estatua, el pensador de Rodin, que está en esa posición, ¿no? Centro intelectual, la inteligencia que tiene que ver con el intelecto. Luego tenemos un centro motriz o instintivo que regula toda la parte física y luego una función o centro sexual. Esto está muy conectado con las ideas que vienen de Oriente, de los chakras, ¿no? Tiene una relación. Pero acá hablamos de funciones psíquicas. Emociones negativas, ¿dónde las ubicamos? En un funcionamiento incorrecto, desequilibrado del centro emocional. Pero la pregunta era, ¿a qué función afecta las emociones negativas? Y la respuesta es a todas. A todas. Es decir, no solo a la propia función emocional, porque me va a estar impidiendo de experimentar otro tipo de emociones positivas como la alegría, como el entusiasmo, sentimientos como el amor, como la compasión, como la cooperación, el amor en el sentido más amplio que podemos entender, que puede ser el amor a mi pareja, a mis hijos, el amor a la patria, el amor a la naturaleza, a Dios, etcétera. No solo va a estar afectando a la función emocional, sino que va a estar afectando a todas. Es decir, al pensamiento. ¿Cómo lo compruebo esto? ¿Puedo estudiar para rendir el examen de la facultad? ¿Puedo concentrarme bien si estoy nervioso, si estoy con miedo, si estoy con inseguridades, con dudas, con bronca, con depresión? No lo puedo hacer. Creo que esto es algo que nos ha pasado a todos muchas veces. Teníamos que ponernos a estudiar y nuestras emociones no nos dejaban. ¿Afecta también a la función motriz, a la función instintiva? Sí. Esto es algo que ya incluso la medicina alopática, con sus resistencias, ¿no? Hoy en día empieza a asumir, a aceptar que muchas enfermedades tienen causas psicosomáticas. Esto es algo que ya, por ejemplo, el gran médico psiquiatra Jung dijera hace más de 100 años, ¿no? Hablar de esta relación entre las emociones y el cuerpo, ¿no? Como muchas veces nuestro cuerpo expresa
esas emociones que no sabemos expresar de otra manera o transformar, ¿no? Con lo cual vamos viendo cómo en realidad están todas conectadas y cómo empieza por una, pero finalmente termina afectando a todo el sistema, a todo el organismo, en este caso psíquico. Bueno, entonces, como síntesis un poco y consejo para poder empezar a afrontar y a transformar, a identificar estas malezas psicológicas de las cuales muchas veces padecemos, es primero que la expresión de una emoción negativa siempre está basada en algún tipo de pensamiento incorrecto. Es decir, hay una creencia siempre por detrás de todo lo que hacemos y que ir a la causa de esa emoción implica con el tiempo poder empezar a buscar cuál es la creencia que está por detrás. Y por ejemplo, una creencia que es habitual y que nos llena de emociones negativas, por ejemplo, es creer que soy solo un cuerpo físico, que tengo solo una vida, que soy solo un ser material, que no hay nada más allá de la muerte. Esas creencias, por ejemplo, que condicionan mi pensamiento, van a generar un tipo de emociones particulares. Así que, bueno, empezar a ir a las causas es empezar a, por lo menos, poner en tela de juicio, poder cuestionar, sin miedo, simplemente cuestionarlas. Después veremos si las dejaremos de lado o no. Cada uno es libre en ese sentido, pero no somos libres si no nos preguntamos, no somos libres si no nos cuestionamos, no somos libres si repetimos tipo robots lo que nos dijeron que era la vida, lo que nos dijeron que era la existencia. Otro punto fundamental, debemos clasificar las emociones. Tenemos que chequear nuestra mente y empezar a discernir. ¿Por qué? Nos encontramos con una dificultad. Muchas veces hay emociones que creemos que son positivas y en realidad indagando un poco más nos damos cuenta que no son tan positivas. Por ejemplo, una de ellas es la euforia. Las propagandas de la televisión que nos muestran a la gente eufórica porque se compró el último teléfono de moda o el último perfume y aparece eufórica por eso y nos hacen creer que es una emoción positiva y en realidad no, porque después de la euforia que viene, ¿no? O sea, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, es decir, empezar a discernir, indagar cuáles son deseables y cuáles no. Otra idea fundamental, el centro emocional solo no puede. No puedo pedirle al centro emocional que solo se ocupe del problema de las emociones negativas. Necesita ayuda. Y la ayuda que puede recibir y que le va a ser súper útil va a ser la ayuda del centro intelectual. La ayuda de la función del pensar. Una función que es propia del ser humano y una función que hoy en día tendríamos que usar más y mejor. No es volverse racionalistas, no es volverse fríos, no es volverse represores de las emociones. Por el contrario, es empezar a comprender, a atender esto que pasa a nivel de la función emocional, empezar a tener más atención. Y empezar a tener más conocimiento, empezar a salir de la ignorancia. Esto nos conecta con otro tema ligado, justamente, no es otro tema en realidad, sino más bien otra explicación muy interesante que se da desde el budismo de esto, donde dentro de lo que es la cadena nidana, que es una cadena de eslabones causales, la primera serie de esta enseñanza de la cadena nidana empieza diciendo que de la ignorancia depende el karma. Y por ende dice que con la cesación de la ignorancia cesa el karma. Podríamos pensar, haciendo una adaptación de este primer precepto de la cadena nidana, diciendo que de la ignorancia, del no conocerme a mí mismo, del no saber cuál es mi propia esencia, del no tener unas creencias más acordes con la realidad objetiva y con la naturaleza real de lo que somos, de esa ignorancia fundamental acerca de quiénes somos, proviene
el karma, que en este caso lo vamos a reemplazar por emociones aflictivas o emociones negativas. Cesando esas ignorancias, o sea, con un conocimiento que nos ayude, podemos transformarlas, podemos cambiarlas, no reprimirlas, pero tampoco andar expresándolas por la vida creyendo que nos las vamos a sacar de encima de esa manera, y en realidad lo que hacemos es perpetuar ese estado. Y además también otro dato, las emociones negativas son contagiosas, ¿no? Nos contagiamos de los demás, pero también contagiamos a los otros con las propias. Crear nuevas asociaciones, crear nuevas ideas, ¿sí? Es decir, no es crear nuevas ideas, sino aprender, conectar con nuevas ideas para poder crear nuevas asociaciones que nos permitan poder salir de este breto. Y como vemos ahí en la imagen, casualmente justo estaba pensando en eso, no es que la habíamos elegido por esta, la imagen del fondo, que nos vinimos a la campiña. Justamente fíjense que ahí detrás mío hay unos surcos, ¿no? En el camino. Eso nos hace pensar que por ahí han pasado numerosas veces, no una vez, sino numerosas veces unos carros, ¿no? Algún carruaje. Si pasara una sola vez por el pasto no queda marcado de esa manera, pero cuando pasa una y otra vez por el mismo lugar, finalmente el pasto deja por crecer en ese sector y deja esos surcos tan característicos, ¿no? Ese camino. Bueno, pensemos entonces en la mente y pensemos nuestra mente como este campo tan hermoso y tan vasto, y pensemos que estamos usando solo un 10% y que recorremos una y otra vez como ese carro, como esos caballos, ese mismo camino, y vamos haciendo ese surco mental que nos va llevando a repetir, que nos va llevando al hábito, y no nos damos cuenta que podríamos tener múltiples otros caminos, múltiples otras asociaciones que no estamos usando, ¿no? Es decir, que estamos desperdiciando esas oportunidades. Así que, en principio, esta es la idea. Esperamos que te sea útil y que te sirva. Te invitamos a que comentes el video, nos dejes tus preguntas, tus comentarios, que le des like si te ha gustado, que te suscribas a nuestro canal, y también te invitamos a que participes en las actividades que desarrollamos en la Escuela Aztlán, donde lógicamente esto de lo que hablamos hoy no es algo que podamos llevar adelante únicamente con un video, sino que es algo que necesitamos poder llevar adelante con una práctica permanente y en un contexto adecuado, lógicamente, con guías, con ayudas que son necesarias para aprender cualquier cosa de la que queramos aprender. Así que te invitamos a participar de los cursos, tanto en nuestra escuela como también los cursos online que ofrecemos para aquellos que se encuentran en el extranjero. Nos vemos en el próximo video. Gracias, chao.